Hermanos, Dios les bendiga, muy buenas noches. ¿Cómo están? Un placer poder comunicarme con ustedes a través de este medio una vez más. Hoy día trataremos un asunto relacionado al enamoramiento de nuestros hijos. Y yo les voy a pedir que podamos leer un texto de la palabra que se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y versículo 7. Capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, versículo 6 al 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que gobierna, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Padre bueno, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por esta maravillosa oportunidad de poder conversar, Señor, asuntos relacionados a nuestra vida a la luz de tu palabra. Guíanos, Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta reflexión del día de hoy es muy importante para aquellos padres que tienen sus hijos adolescentes, que tienen sus hijos jóvenes, tienen a sus hijos púberes. Es el enamoramiento de nuestros hijos. Cuando hablamos de enamoramiento, esta palabra enamoramiento tiene varias definiciones. Una definición, por ejemplo, dice: enamorarse es despertar el eros. O sea, enamorarse es despertar el amor sensual de un sexo a otro, de una persona de un sexo a otro del sexo opuesto. Entonces, según esta definición, enamoramiento significa una atracción erótica, o sea, sexual, sensual. La otra definición, hay varias definiciones, pero he separado dos. La segunda definición es despertar sentimientos de afecto entre una persona a otra del sexo opuesto. Creo que esta segunda definición es la que debemos de utilizar cuando hablamos de enamoramiento. Creo que la definición primera es una definición real, objetiva, pero que prepondera la parte sexual en el enamoramiento. Aún siendo real, pero solo es una definición descriptiva, parcialmente descriptiva. Y según esta definición primera, de que el enamoramiento es un despertar en el eros de una persona, esto sucede de esa manera cuando una persona no tiene una formación de valores, no tiene la fe en Jesucristo. Entonces, para una persona así, el enamoramiento es un poco romántico, es algo tierno, pero sobre todo es un sentimiento de un énfasis físico, sexual. Y esa definición es real. Esto es lo que sucede en los seres humanos naturales. Aún en las personas, nuestros hijos, pueden ellos tener este sentimiento en su crecimiento. Entonces, esta primera definición es una definición muy importante que debemos de considerar. Ahora, en la palabra de Dios, en 2 de Samuel capítulo 13, existe una experiencia que usted lo va a leer después, pero que habla de un enamoramiento. Allí en el hebreo se habla de un enamoramiento en definición. Y esa frase de enamoramiento se realiza entre dos personas que son familiarmente cercanos, algo así como medios hermanos, donde Amnón y Tamar son medios hermanos. Y Amnón
es un joven que tiene esa atracción sensual hacia una mujer del sexo opuesto, pero que no puede controlar. Porque cuando un ser humano no es creyente, siempre va a manifestarse un desequilibrio en sus emociones. Se va a obsesionar, se va a desequilibrar. Entonces, Amnón se había enamorado locamente de Tamar. Tamar era una niña, una señorita atractiva, era virgen, y este hombre, Amnón, tiene un grupo de personas cercanas, sus amigos, que también como Amnón eran personas que no tenían límites, que no tenían el temor de Dios, y le aconsejan esto o aquello para que pueda hacerse de la mujer Tamar. Entonces vemos aquí que el enamoramiento denota un desequilibrio en su corazón, un desequilibrio en sus emociones. Y ese desequilibrio hace que haya un desboque ético, un desboque social. Y así está este hombre como que abusó de Tamar. En esa connotación, enamoramiento es un enamoramiento natural, apartado de todo principio. Hay otro relato en Jueces capítulo 16, donde narra el enamoramiento de Sansón y Dalila. Sabemos que Sansón, siendo un juez elegido por Dios, pero este era un hombre que tenía lujuria, era un hombre desbocado moralmente. Y este es un hombre enamoradizo, es un hombre desordenado, y así se enamora de una mujer que no temía a Dios, sino que era una mujer filistea. Así que él, al enamorarse, pide a sus padres que la busquen, y sus padres acceden, aunque de alguna manera los padres tienen algún tipo de limitaciones. Los padres le dan a un tipo de limitación, pero Sansón no hace caso al consejo de su padre ni de su madre, sino que Sansón, haciendo uso de su libertad, él obliga, insiste, para tomar a Dalila como mujer. La toma como mujer, pero vemos el final desastroso. Normalmente una fase de enamoramiento que no tenga un control, que no tenga ciertos principios, va a tener un desenlace penoso. Por eso es que es importante que nosotros entendamos cómo se produce el enamoramiento en una relación, en un adolescente, sobre todo de un adolescente, y de eso estamos conversando. Ahora, decir que vamos nosotros a... Tenemos entonces dos cosas aquí. En primer lugar, debemos de entender el enamoramiento nosotros como una experiencia sentimental. A la edad de 12, 13 años, 14 años, los seres humanos experimentamos un incremento de nuestras hormonas, un funcionamiento de nuestra libido, nuestra atracción sexual. Es algo absolutamente normal. En las mujeres se produce ese inicio de cambio físico, endocrinológico, psicológico, social. Se produce a través de la menstruación. Cuando una mujer menstrua, quiere decir que ya su cuerpo está adecuándose y adaptándose para ser mujer y desarrolla un proceso de crecimiento. Y el hombre va a desarrollar un poco más tarde, más bien. Por eso que las mujeres a los 9, 10 años, 11 años, cuando ya menstruan, desarrollan su cuerpo y surge la atracción al sexo opuesto, que normalmente no es con los jóvenes de su edad, sino normalmente ellas tienen una mirada más arriba, y su atracción emocional, afectiva, va a ser con jóvenes de 14, 15, 16 años. Mientras que los jóvenes de su edad todavía están jugando con Batman y están jugando con carritos, las mujeres desarrollan más. Pero los hombres demoran unos 3 o 4 años más y experimentan a los 13 años aproximadamente lo que se llama la polución nocturna. Ellos eyaculan en las noches. No es una masturbación, sino es una eyaculación natural que se produce en las noches. Cuando amanece, se encuentra húmedo. Esa experiencia de la polución nocturna
de manera inconsciente, fisiológicamente, tanto la menstruación como la polución nocturna tienen que ser experiencias cuyos padres deben de preparar a sus hijos. El papá debe aprovechar esos eventos para acercarse a sus hijos, darle una instrucción previa, que ellos sepan lo que les viene. Papá no debe callar, mamá no debe callar frente a ese advenimiento. Debe preparar a sus hijos para esa experiencia, de manera que cuando la mujer menstrue, ya sepa lo que va a venir, sepa a quién acudir, a sus padres, y se sometan al consejo y al cuidado, acompañamiento de sus padres, la mujer que menstrua. Y el hombre que eyacula igualmente ya debe tener un aconsejamiento, una instrucción previa de su padre o de su madre, según sea el caso. Y cuando él experimente la polución nocturna, ya sepa que es una experiencia natural y que no tenga reparo en comunicarse con su papá. Y entonces es una experiencia, es un diálogo previo que tiene que hacer. El padre y la madre deben de aprovechar la época de los 9, 10 años para hablar de estos temas, cosa que cuando surjan estos eventos ya tengan conocimiento y esa experiencia exista, pues fortalezca el diálogo y el apego a su padre. Cuando llegan al enamoramiento, ya tienen el padre las puertas abiertas para dialogar con sus hijos. Pero si los padres no hablan nada de nada, los hijos van a sorprenderse con esta experiencia y ya las puertas van a estar cerradas para dialogar sobre enamoramiento, sobre sexualidad. ¿Se entiende? Entonces, los padres que hablan a sus hijos temprano tienen las puertas abiertas para hablarle de sexo y del enamoramiento a sus hijos toda la vida. Y el padre que no aprovecha estas etapas cierra las puertas y para que las abran es casi imposible. O sea que yo estoy aconsejando a los padres que tienen hijos de 7, 8, 9, 10 años que se preparen para informarles en esta etapa lo que les vendrá. A las mujeres la menstruación y a los hombres la polución nocturna. El enamoramiento vendrá después de que ellos experimentan esta etapa. Este evento, el evento de la menstruación de las mujeres y la polución nocturna en el hombre, una vez que surjan estas experiencias, va a venir inmediatamente el enamoramiento de sentimiento. Hay que diferenciar dos cosas. Un enamoramiento de sentimiento es una experiencia sentimental, es una atracción de un joven a otro, a una señorita, o una señorita a un joven. Eso es absolutamente normal. Entonces, cuando eso suceda, el padre debe de conocer e haber instruido a sus hijos para que exista un diálogo abierto. La fase previa que he explicado es una fase importante porque nos permitirá tener las puertas abiertas y el diálogo permanente. Entonces tenemos que diferenciar dos cosas: el enamoramiento de sentimiento, de una experiencia de un adolescente que es atraído por una señorita, y a través del diálogo con el papá o la mamá van a conversar como que quién le gusta, cómo es, conversar, ver como algo absolutamente normal. Me refiero al enamoramiento de sentimiento. Diferente es un enamoramiento de relación, como que es mi enamorada, mi enamorado, con permiso de papá y mamá. Esto tenemos que evitarlo. Un enamoramiento de relación es muy riesgoso. Y aparte que es riesgoso para la salud emocional y física y sexual de un joven, aparte que es riesgoso, la palabra de Dios no lo sustenta, no lo garantiza, no lo promueve. Lo que sí promueve la palabra de Dios es un acercamiento respetuoso, una amistad especial que se fortalezca en el tiempo. No apunta la palabra a un enamoramiento, porque los enamoramientos de pronto, sin haberse preparado, vamos a caer en esta experiencia de Amnón y Tamar o esta experiencia de Sansón, que definitivamente va a tener problemas, porque los enamoramientos en su 99% son temporales, son imperfectos, son apasionados y esto puede ser perjudicial. Entonces todo esto conversamos con ustedes el día de hoy para poder instruir algo respecto al enamoramiento de los papás, de los hijos y con usted como papá. Muy bien, entonces el sentimiento como el enamoramiento como un sentimiento es algo inevitable. Se va a producir de todas maneras. No es pecado.
Lo que es pecado es una relación de enamoramiento en adolescente. Eso no es correcto. Y ya le expliqué por qué. Porque el enamoramiento no es la etapa. El acercamiento de enamoramiento, el toque, el tacto, eso va a exacerbar las emociones. Y como está en el despertar sexual, puede generar desequilibrio, de seguro que lo va a haber. Y el cuerpo nuestro va a ser afectado, nuestras emociones serán afectadas. Y hay un riesgo de tener contacto físico, preparación para el acto sexual y a veces relaciones sexuales precoces. Y como eso el mundo lo ve como algo absolutamente normal, entonces se promueven las relaciones prematrimoniales, se considera que eso es algo natural porque tienen otros principios, otros valores y no se someten a los valores de la palabra de Dios. Pero los creyentes tampoco debemos decir y pensar que el enamoramiento de sentimiento es un pecado porque es algo absolutamente normal. Entonces, el enamoramiento de sentimiento me refiero. El enamoramiento de relación es aquella que tienen enamorados a los 12, 13 años y se abrazan y se besan y ahí se comete el riesgo de tener relaciones sexuales. Por ese alto riesgo no se permite el enamoramiento a la edad de puber, a los 11, 12, 13, 14 años. Es sumamente peligroso. Así que, estimados hermanos, espero que estos consejos les puedan ayudar, estas ideas. Sin embargo, cuando nosotros hemos trabajado en la fase previa, el acercamiento, el diálogo con nuestros hijos, entonces el enamoramiento de sentimiento se va a producir de todas maneras. Cuando eso se produzca, nuestros jóvenes necesitan 4 cosas que usted, papá, debe de ofrecerles. Y les va a dar, usted va a tener que dar esa ayuda siempre y cuando haya cumplido la parte previa. La parte previa es lo que dije al principio, que las mujeres menstruan a los 9, 10, 11 años y los hombres eyaculan la primera vez a los 13, 14 años. Y antes de esa experiencia el papá y la mamá deben de instruir y preparar acompañamiento previo. Si usted cumple esa función, cuando llegue el enamoramiento va a tener las puertas abiertas para dialogar. El primer paso que deben hacer ustedes es el diálogo, es conversar, no anatemizar y no satanizar las emociones de los niños. Más bien, el padre y la madre deben estar atentos y promover un diálogo abierto. Y cada padre debe conocer, es como un pastor, el papá es un pastor de su casa. Debe de conocer su ovejita cómo está, si está triste, está alborotada, está alegre. Entonces papá y la mamá deben de dialogar, tener la sabiduría de dialogar en el momento oportuno, de la manera adecuada. Normalmente, esos temas de enamoramiento no se hablan en público. No vaya usted a tratar asuntos de emoción, de sentimiento amoroso, delante de toda la familia. Es un trato muy personalizado entre el papá y el hijo. Llamar y conversar con él, con ella, y hablarle de otros temas, pero finalmente se toca ese tema. Entonces abre puertas para que pueda haber el diálogo con los hijos sobre el enamoramiento. ¿Qué señorita le gusta? ¿Qué niña le gusta? ¿Qué joven le gusta? ¿Cómo está? ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es ella? Hay una canción que no es cristiana, pero que hace recordar esta fase que dice, ¿cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Hay una canción de un hombre. Esa canción se refiere a su hija, no se refiere a una pareja. ¿Cómo es él? Entonces, qué interesante que un padre le pregunta, ¿cómo está? ¿Cuáles son tus amigos? Y empezar a conversar, a dialogar. La segunda cosa que usted tiene que hacer es un acompañamiento cuando su hija o su hijo le digan que le gusta fulano o fulana. Tiene que aprender a acompañarle en esa emoción, acompañarle. Acompañarle no significa ir con él para todas partes, sino acompañarle en la experiencia, en el proceso emocional. ¿Y cómo te fue? Y a los 2 días, a la semana. Si usted va a hablar de eso mañana, tarde, noche, todos los días, no. Uno debe tener tino. Tocar un tema y dejarlo. Observar y orar. Observarlo. Y la próxima semana decirle, ¿y cómo te fue? ¿Cómo te va? Es un acompañamiento. ¿Quién va a dar eso? Es el papá, no es el pastor. Es el papá, la mamá quien tiene que dar esa atención. Entonces el primer punto es el diálogo, hermanos. Diálogo espontáneo, sistemático, como usted quiera,
libre, bonito, delante de todos, delante de todos otras cosas, pero personalmente estos temas. Luego, lo que sienta, un acompañamiento, un conversar de ese punto. En ese acompañamiento y diálogo, usted, papá, mamá, comparta su propia experiencia con sus hijos. Hágale sentir a sus hijos que ellos son parte de su vida y que son amigos. Que no los vea solamente como un padre distante, si están listos para castigar. No, también que lo vean como un amigo, que se puede conversar. Entonces, el primer punto es el diálogo. El segundo punto es el acompañamiento. El diálogo en todos los aspectos y el acompañamiento cuando se sienta que está atraído por tal o cual persona. Tercero es el aconsejamiento. El niño o su hijo, su hija le dirá, me enamora, me gusta esta Yanecita, una señorita Yanecita. Usted no va a decir, es un pecado del diablo que tiene... No. Está expresándole su enamoramiento de sentimiento. Está abriendo su corazón. Entonces usted tiene que aconsejarle. Los consejos son muchos. Pero usted tiene que no darle un sermones, sino diálogos. Y conjuntamente con su hijo, lea la palabra en 2 Samuel 13, que usted debe leer Amnón y Tamar, lo que pasó cuando este joven se alocó y se enloqueció y tuvo el que forzar se fuerzan las circunstancias, no tienen por qué forzar las circunstancias, y el resultado fue catastrófico. Leer y conversar con él, y en otro momento leer Sansón y Dalila y así textos de la Biblia, pero es todo un hábito de diálogo con sus hijos. Se da cuenta que ser padre es una aventura maravillosa, es una gran responsabilidad también. Y solamente los que aman al Señor tendrán la paciencia, la prudencia de dialogar, de acompañar y de aconsejar. Y en ese proceso tenemos que estar dispuestos a compartir las alegrías con nuestros hijos, a compartir las tristezas, a compartir las decepciones. Porque ellos se van a decepcionar y creo que las decepciones son buenas para que ellos aprendan a no confiar en el ser humano. Son buenas para que entiendan que el ser humano es complejo, que no deben de ir rápido a tener una amistad más especial, sino que entiendan que los hombres somos vulnerables. Así que, hermanos, 4 cosas yo le aconsejo: que haya un diálogo, que debe empezar siempre. ¿Sabe cuándo empieza Si yo le hago una pregunta, ¿cuándo cree usted que empieza el diálogo entre papá y su hijo? O una mamá con su hija. Puede ser un papá y su hija. Pero ¿cuándo creen ustedes que empieza el diálogo? ¿A qué edad debe ser el diálogo? Segundo, ¿quién debe de empezar el diálogo? ¿Los hijos con sus padres o los padres con sus hijos? Le voy a decir 2 cosas. El diálogo siempre empieza de parte nuestra, debe empezar. Así como Dios siempre da la iniciativa para acercarse a nosotros, también nosotros debemos dar la iniciativa para dedicarnos a nuestros hijos. Segundo, el diálogo con tu hijo empieza cuando la mamá te dice, fulano, estoy embarazada, esposo mío. Desde ese momento que tú sepas que vas a ser papá o mamá, empieza el diálogo a través de la madre y luego directamente en la barriguita de su mamá. Allí empieza el diálogo. Al escuchar el niño, la voz de su padre, la ternura con que habla, ya todavía no nace, pero ya se siente amado, ya se siente querido. Esto que le digo no es fábula. Esto que le digo es una realidad. Y si al revés, el papá es un hombre que no ama a Dios, va a maltratar a su madre, a su esposa, y el suito va a sufrir. Todavía no nace, pero ya conoce que es rechazado, que hay violencia. El diálogo empieza cuando el niño es concebido. Qué interesante, ¿no? Entonces eso es lo que Dios dice en su palabra, ¿no? En el Salmo 139. Que Dios es el que da la vida y que Él es el que participa en el embrión, en el desarrollo prenatal. Dios es nuestro Dios antes y después. Él nos acompaña desde que hemos sido concebidos. Él es nuestro Dios que nos acompaña en todo nuestro proceso.
Así que el diálogo debe empezar por el padre, por la madre. Ustedes, padres, deben de propiciar un diálogo cercano, personalizado, sistemático, permanente. En segundo lugar, debe empezar desde el vientre de la madre, para que cuando nazca su hijo, diga, este era el que me hablaba, y te conozca a ti. Y a partir del momento que lo tenga en tus brazos, y que le des gracias a Dios por el hijo que tienes, que Dios te da, te confía, puedas entender que eso es una herencia que Dios te ha dado y que debes tener sabiduría para criarlo, para que aprendas a dialogar con él, para que lo acompañes cuando se enamore, para que lo aconsejes y para que seas responsable en edificar a tus hijos. Edificar significa hablar a tus hijos, leerle la palabra, sobre este punto sexual, sobre este punto de enamoramiento. Llevarlo juntamente contigo a orar, a alabar a Dios, a servir al Señor, a congregarse. Hermano, eso es lo mejor que puedes hacer. Hay muchas cosas aquí que he anotado. Y voy a terminar mi reflexión, mis recomendaciones, con 2 versículos de la Biblia. Uno está en Filipenses 4, que hemos leído. Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, no te afanes, no te preocupes en demasía. Aplica los principios de Dios y Dios te va a respaldar. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de nuestro Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Así que no te afanes, sino que cumple la palabra. Y si tu hijo y tu hija que tienen 10, 12 años, tienes que orar al Señor. Y ora al Señor por tu hija, por tu hijo. Pídele sabiduría para que puedas hablar con él, acompañarlo, aconsejarlo. Si él está bien, agradece a Dios con él. Si él comete o ella comete algún tipo de error, pues que Dios te dé la capacidad de ayudarlo, de compartir sus penas, sus decepciones, sus alegrías. Y esa es la labor del padre en el adolescente, cuando nuestro hijo sea niño, adolescente y siempre, porque somos papás, para poder criar a nuestros hijos de esa manera. Entonces, dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6, ahora versículo 7, y la paz de Dios, o sea que no hay que afanarse si mi hijo con quién se enamorará o con quién se casará. Simplemente cumple la palabra y ora al Señor por tu hijo, por tu hija. Y aunque esté lejos tu hijo, que tenga temor de Dios en su corazón, que eso es lo más valioso. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. O sea que Dios, lo importante es que haya temor en el corazón de nuestros hijos, para que el amor de Dios guarde a nuestros hijos en su corazón. Dice, y el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y siempre estar dispuesto, amado hermano, para acompañar, levantar a su hijo. A veces se enamora de una señorita que es bonita, pero que después se entera cosas y se decepciona, y hasta lloran. Si su hijo viene a usted y llora por una decepción, eso significa que usted está en lo correcto. Su hijo viene a llorar con usted por esa decepción. Es el momento de decirle, hijito, así somos los seres humanos, por eso debemos de confiar en el Señor. Ahora leemos Salmo 41. Con eso terminamos. Salmo 41. ¿Qué dice Salmo 41? Dice así la palabra del Señor en el Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová. Hay que tener paciencia, todo tiene su tiempo. Eso hay que decirle a nuestros niños, a nuestros hijos, y tienen que ver en nosotros también eso. Porque si yo soy una persona desesperada, me falta dinero y me desespero, se cae algo y me desespero, ¿qué voy a enseñar paciencia a mis hijos? Tengo que demostrar paciencia para enseñar a mi hijo, a mi hija, que ellos vean cómo es la paciencia en el Señor, que uno no se desespera.
pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, dice el Señor, y oyó mi clamor. Saben, hermanos, por más que nosotros queramos cuidar a nuestros hijos, hay quien le cuida mejor, que es Dios. Usted tiene que cumplir la palabra de Dios, hablando, acompañando a los hijos, dialogando con ellos, aconsejándoles con la palabra de Dios y edificándolos. Entonces, si esa es su función y usted las hace, le corresponde orar a sus hijos. No permita una relación de enamoramiento a un adolescente de 12, 13, 14, 15, 16 años. No permita eso. Y si eso se produce, eso significa que no ha dialogado con él antes, o que ha dialogado, pero él hace otras cosas. Si hace otras cosas, usted tiene que exhortarlo, ayudarle, estorbarlo, hacer lo posible para que no continúe. Y si es una persona mayor, ya solo le queda orar. Orar. Ya a un mayor usted no le va a decir, te enamoras de esta, no te enamoras de tal persona. Ya de grandes, ya usted cumplió su función, ellos tomarán sus decisiones, se equivocarán o no. Dios los bendiga. Y eso hay que hacer. Y siempre los papás tenemos que, aunque nuestros hijos sean mayores, se equivoquen o no, debemos estar siempre abiertos al diálogo, dispuestos a acompañarlos, dispuestos a aconsejarlos, dispuestos a edificarlos, porque somos padres. El día de hoy hago unas recomendaciones sobre el enamoramiento de nuestros hijos y espero que estas breves palabras y estos minutos sencillos y breves le puedan servir a ustedes como algún tipo de ayuda. El mejor maestro nuestro es Dios. El mejor manual de vida es la palabra. Que Dios le bendiga, amado hermano, amada hermana. No se afane, no se preocupe. Cumpla la palabra de Dios y descanse en Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta noche. Te bendecimos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a todos los papás, a todas las mamás. Da sabiduría para que puedan ellos administrar bien su familia, ser de bendición para sus hijos. Ayuda, Señor, a nuestra familia, porque tenemos una sociedad hedonista, Señor, atrapada en el placer. Tenemos una sociedad narcisista, que su preocupación es el cuerpo y han abandonado los principios tuyos, los valores tuyos. Ayúdanos a educar a nuestros hijos en el temor tuyo. Gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén. Hermanos, una vez más quiero darle gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que tenemos de poder dialogar. Si usted necesita algún tipo de ayuda o consejo, ore al Señor, lea la palabra y tiene usted la libertad de llamarme por teléfono o de escribir personalmente en el Facebook, que estaré siempre dispuesto a orar por usted y a darle mi mayor y mi mejor consejo. Y eso haremos mientras estemos vivos y tengamos fuerzas en el Señor. Que Dios les bendiga.